Muy bien, yo les voy a pedir entonces que vayan a Santiago en el capítulo 2 y miren, les quiero hacer una aclaración, les voy a leer estas citas. Todas las citas que voy a hablar de Santiago se las voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Yo sé que tú tienes Reina Valera 60, está bien, es la que yo también uso de cajón, pero me gustó mucho la traducción de la Nueva Traducción Viviente en esta parte de Santiago. Quiero hacerles una aclaración. No me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente, o sea, yo la uso solamente para comparar versículos con con la Reina Valera 60. La que generalmente yo uso o la que siempre uso es la Reina Valera 60. Y tengo otras traducciones ahí. Si tú te puedes comprar una Nueva Traducción Viviente, cómpratela. Una Dios habla hoy también. La versión internacional también es muy buena, pero tenlas ahí. Yo te recomiendo que uses siempre la Reina Valera 60, pero que tengas las otras versiones, y hay Biblias muy económicas. Por ejemplo, yo me compré esta de Nueva Traducción Viviente en 60 pesos, creo, ¿no? Entonces, te las puedes comprar ahí, y cuando tienes dudas sobre un pasaje en Reina Valera 60, vas a la Nueva Traducción Viviente o a Dios habla hoy o a la Nueva Versión Internacional y ya te aclara un poquito más el panorama. ¿Está bien? Eso fue clase de 2 segundos gratis para ustedes. Muy bien, entonces ahí Santiago capítulo 2 verso 14, te lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: amados hermanos, pregunta Santiago y dice: ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra, escucha, en sus acciones? Fíjate la pregunta muy interesante que hace Santiago, ¿verdad? ¿De qué le sirve a una persona decir que tiene fe si no lo demuestra en sus acciones? Y luego vuelve a preguntar, hace una segunda pregunta y dice: ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? Muy interesante la pregunta de Santiago, ¿no? La definición bíblica de fe la vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. No lo busques, ya muchos de nosotros no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, y fíjate en esa palabra certeza, y luego dice la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción en lo que se espera y en lo que no se ve. Esa es la definición de fe: tener la seguridad, tener la certeza, tener la convicción de, aunque no vemos lo que está prometido en la palabra o lo que Dios nos ha prometido, aunque no vemos la solución a corto plazo o ya a la vuelta de la esquina, esperamos en Dios que Dios va a cumplir su palabra, y por fe estamos seguros, convencidos que algo va a suceder, que Dios va a obrar en medio de esta o tal o cual situación. Entonces, fíjate, la fe nos lleva a depender totalmente de Dios. Cuando tenemos fe, dejamos de poner nuestra confianza en nosotros o dejamos de poner nuestra confianza en otras personas para confiar totalmente en Dios y en lo que Él ha prometido o en lo que Él ha hablado a nuestras vidas. Si tenemos fe, entonces debemos demostrarlo, dice Santiago, con nuestras obras. No podemos, una vez más, dice Santiago, decir que tenemos fe y que no tenemos obras. Ahora, por fe estoy hablando de lo que creemos. Creemos en un Dios poderoso, creemos en un Dios fuerte, creemos en un Dios omnipotente, creemos en un Dios que nos salva, creemos en un Dios que vino a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario hace 2000 años, que derramó su sangre, que nos justifica, que nos santifica, que nos redime, que nos perdona, un Dios que tiene misericordia, un Dios que es justo. En todo eso creemos. Y por obras estoy hablando de lo que hacemos, y lo que creemos tiene que ir, según lo que acabamos de leer con Santiago, lo que creemos tiene que ir de acuerdo a lo que hacemos, a cómo actuamos. La fe debe demostrarse con obras, con hechos, con acciones, porque
estas acciones, estos hechos, estas obras son el resultado de que verdaderamente creemos, dependemos y confiamos en Dios. En otras palabras, lo que hacemos, la manera en la que vivimos, la forma de pensar y la forma de actuar de nuestra vida es una consecuencia, o escúchame, o debe de ser una consecuencia de lo que creemos. Y esta mañana yo quiero hablarte, en mi predicación la titulé Los resultados de la fe. Porque la fe debe dar resultados, la fe debe traer acciones. Y Santiago, y es lo que quiero compartirte yo esta mañana, menciona 3 ejemplos muy claros que vienen como resultado de nuestra fe. Santiago hoy nos va a poner un reto. Santiago hoy nos va a enfrentar con nosotros mismos. ¿Estás listo? ¿Sí? Para recibir ese reto hoy. Muy bien, entonces te voy a dar 3 ejemplos que vienen como resultado de nuestra fe. Y para eso vamos a estar en la carta siempre de Santiago, en el capítulo 2, el versículo 15. Te lo vuelvo a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: supóngase que ven a un hermano o a una hermana que no tienen que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, pues adiós, ¿verdad? Que tengas un buen día, abrígate mucho, aliméntate bien, y a lo mejor agrega, que Dios te bendiga, ¿no? Voy a orar por ti, porque tengo esa fe. Tengo fe que Dios va a proveer para tus necesidades, tengo fe que Dios va a dar para vestirte, tengo fe que Dios, sí, está bien, ¿verdad? Pero, y Dios te bendiga, ¿verdad? Échale ganas y voy a estar orando por ti, no te preocupes, ¿no? Y dice versículo, ahí el versículo que estamos leyendo, el versículo 15, dice: pero no le da ni alimento ni ropa. Pregunta Santiago y dice: ¿para qué le sirve? Verso 17, dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca, esa palabra es importante, a menos que produzca buenas acciones o obras, ¿no? Si no produce buenas acciones, dice Santiago al final, está muerta, esa fe está muerta, esa fe es inútil. Entonces, número 1, la primera cosa que viene como resultado de nuestra fe, el primer resultado de la fe en nuestras vidas es que esa fe debe producir acciones y actitudes correctas. Fíjate, hermano, si le creemos a Dios y a su palabra, entonces vemos la necesidad de los demás y actuamos en base a la fe que tenemos. Ver la necesidad de otros y no actuar nos habla de que hay falta de fe. ¿Y qué tal que le doy a esta persona porque esta persona tiene una necesidad? ¿Y qué tal que yo de mi bolsa, verdad, le doy 100, 300, 500 pesos, 1000 pesos y yo me voy a quedar sin comer? Bueno, es que si tienes fe que Dios va a suplir para esa persona, también tienes fe que Dios te va a suplir a ti, ¿no? Y que esos 500 pesos, y digo, aquí se puede entender como conveniencia, pero no es así, no es en el sentido de conveniencia. Pero yo puedo creer que lo que yo doy para esta persona, lo que yo le estoy dando, estos 500 pesos que yo le estoy dando, Dios me los va a regresar en otros 500, o es más, en 1000, en 1500, en 2000 pesos. Tal vez no en el momento y tal vez no así, ¿verdad? Como que, ¿verdad? Hijo mío, ahí están tus 1000, toma ahí están los 1000, ¿verdad? Toma tus 500 que diste y 500 más. O sea, a lo mejor no en el momento, pero de otra manera, en mi vida va a haber bendición. Hace muchos años, hermano, cuando estábamos recién empezando esta congregación, hace ya muchísimos años, vino a la iglesia una persona que tenía una necesidad económica muy terrible, muy fuerte. Era una situación económica muy crítica. Ellos me contaban, este matrimonio a mí me contaba la situación que tenían y yo me daban ganas de llorar junto con ellos, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo pueden estar así? Y estaban en esa situación crítica y difícil por la mala administración de esta persona, ¿verdad? De este varón. Él administraba muy mal su dinero, se había metido en negocios y ya traía una bola de nieve gigantesca
¿no? Que ya era imposible parar, hermano, solamente un milagro. Y este hombre vino conmigo un día y me dijo: Daniel, estoy desesperado. Tú ya sabes mi situación, tenemos meses de estar viniendo aquí contigo, tenemos meses de estarte contando cómo estamos, ya no sé qué hacer. Y déjame decirte algo, hermano, yo no soy muy dado a sacar dinero de la iglesia para dárselos a otras personas. Y en ese entonces, te vuelvo a repetir, estábamos empezando. Acabamos de comprar el sistema de sonido, acabamos de comprar varios instrumentos, ¿no? Pero yo sentía la voz de Dios adentro de mí que me decía: dale. Y este hombre no me lo estaba pidiendo a mí. Él solamente me estaba contando su problema. Y entonces yo le dije: ven conmigo. Y entonces nos subimos a mi carro y nos fuimos al banco. Me metí a la ventanilla, ¿verdad? Y la persona me lo dio, salí. Y él se me quedaba viendo. Cuando llegamos y me estacioné y le dije: espérame tantito. Y él vio que me metí al banco, dijo: ya la hice, ¿verdad? Y entonces cuando yo salí, me metí al carro y le dije: yo espero que verdaderamente esto pueda servirte y pueda ser de bendición para tu vida. Pero más que esto, tú necesitas buscar y acercarte al Señor. Y que el Señor te enseñe cómo administrar. Y él empezó a llorar. Y él empezó a llorar y me dijo: sí, Daniel, yo lo entiendo. Y se fue. Y nunca más lo volví a ver, hermano. Pero escúchame, y Dios ha suplido 1000 veces más, hermano, que lo que yo saqué de ese dinero. Y ahora yo lo pienso, ¿verdad? Y yo digo: wow, eso tuvo que haber sido de Dios, ¿no? Y Dios lo recuperó en nuestra congregación, hermano. No me lo recuperó a mí, porque no era mi dinero, era el dinero de ustedes. Y Dios nos lo recuperó como congregación una y otra y otra y otra y otra vez. Y yo alguna vez en estas predicaciones de los domingos que tenemos, yo alguna vez les dije, ¿verdad? O no sé si fue cuando recogíamos la ofrenda, yo jamás me he mordido las uñas, ¿verdad? Jamás me he tronado los dedos pensando: ¿cómo vamos a pagar el próximo mes la renta del local, ¿verdad? ¿Cómo vamos a pagar la descompostura de la bocina, ¿no? O de algo que se nos descompuso. O sea, jamás, hermano, porque Dios ha sido fiel. Y nuestro cristianismo, hermano, se debe notar con nuestras acciones por las personas que tienen necesidad. Amén. Yo te digo algo: si tú compras una gelatina, un kilo de azúcar, un Nescafé, una pasta de dientes, cepillos de dientes, lo que sea para la despensa, que escúchame, y de una vez te lo quiero decir, ¿verdad? Para algunos a lo mejor piensan: pues va para la despensa del hermano Paco o va para la despensa del hermano Daniel. Jamás. La despensa que ustedes traen no va para la casa de Paco, no va para mi casa, va para la gente que tiene necesidad. Gente que viene y me dice: Daniel, o le dice a Mireya, o le dice a Sonia, o le dice a Paco: Daniel, tenemos una necesidad, estamos pasando por una situación difícil, y no nos piden la despensa, pero nosotros decimos: bueno, ahí tenemos una despensa, te la vamos a dar, ¿verdad? Y la gente se va bendecida, tocada, ministrada por una oración de parte de Paco, de parte mía, pero por una despensa también, ¿verdad? Que les hace la semana, ¿no? Entonces, si tú puedes dar, hermano, eso demuestra que tenemos fe, que esto que yo estoy dando, poquito o mucho, no importa, Dios a mí, porque esa es mi fe, Dios a mí me lo va a suplir 4 veces más. La otra vez yo venía con una persona en el carro y vimos a una de estas personas morenitas, ¿no? Que vienen de Haití, vienen de estos lugares muy difíciles, están aquí en México porque aquí les tocó llegar, pero ellos van hacia Estados Unidos y están pasando una situación muy difícil aquí. Y entonces esta persona me decía: ¿cómo puedo ayudarles más? ¿No? O sea, porque le sacó una moneda y le dimos a esta persona que estaba ahí en las vías del tren, estaba pidiendo, y entonces esta persona me decía: yo le doy esto, pero esto se me hace insuficiente, ¿cómo puedo darle más? Y entonces yo me volteé con esta persona y le dije: de lo que ganas, aparte de apartar para tu diezmo, tú puedes apartar dinero, ¿verdad? De lo que tú ganas, 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos en un sobre, y pones para los de Haití, ¿no? Y entonces vas metiendo ahí 20 pesos, vas metiendo ahí 10 pesos, vas metiendo ahí 50 pesos, vas metiendo ahí 100 pesos, lo que Dios vaya poniendo en tu corazón, y lo vas guardando en tu bolsa, ¿no?
y de repente ya tienes ahí 1,000, 1,500, y entonces un día que pasas por las vías y ves a una de estas personas, sacas el sobre con la cantidad que tengas, después de algunas semanas de haber puesto de tu sueldo para ellos, y se los das. Amén. Porque podemos decirle, ¿verdad? Dios te bendiga, vamos a estar orando por su situación, vamos a estar pidiendo que Dios les provea. Sí, Dios te quiere usar a ti para que Dios les provea. Porque lo que crees, dice Santiago, no lo digo yo, dice Santiago, lo que crees debe de estar probado por lo que haces. Ver la necesidad de otros y no actuar, te lo repito, nos habla de que hay falta de fe. Por ejemplo, el buen samaritano. El buen samaritano, que está en la Biblia, es una historia que narra Jesús, demostró más fe y demostró más amor que el sacerdote y el levita, que no hicieron absolutamente nada. Si tenemos fe, hermano, lo debemos demostrar con acciones y con actitudes correctas. Fe nos va a llevar a dar. Fe nos debe llevar a proveer, fe nos debe llevar a actuar, escúchame, con misericordia, con amor y con desinterés. Es que, hermano, si yo le doy a esta persona nunca me lo va a pagar. Sí, de eso se trata. De eso se trata, de que no te lo puedan pagar. Y yo conozco gente aquí en esta iglesia, hermano, que desinteresadamente ha dado. Yo conozco por lo menos a una persona que me dice: Daniel, cuando tú sepas de una persona que necesita, dime, y si puedo, y si está en mis posibilidades, yo quiero ofrendar para esa persona. Y es el corazón de muchos de ustedes. Tenemos buenas despensas, hermano, para gente en necesidad por el corazón de ustedes, por lo que ustedes mismos dan. Ahora, por otro lado, también la manera en cómo enfrentamos las pruebas o las circunstancias adversas demuestran qué tan grande o qué tan pequeña es nuestra fe. Por ejemplo, si enfrentamos la prueba con una actitud, fíjate, de amargura, de desesperación, de tristeza, demostramos que no tenemos la actitud correcta porque no estamos teniendo fe para creerle a Dios. Enfrentar una prueba con fe sería creer que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Enfrentar la prueba con fe sería creer que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Y por qué en medio de esta situación no estás desesperado, no estás deprimido, no estás angustiado? Porque mi fe es igual a la manera de reaccionar en mis sentimientos y en mis emociones en esta situación difícil. Fíjate, ve conmigo, no pierdas de vista Santiago porque vamos a regresar ahí, pon una marca, pero ve conmigo a Job capítulo 31 en el versículo 35. Y dice ahí el verso 35: ¿quién me diera, quién me oyese? He aquí mi confianza es el omnipotente. Fíjate en esa palabra, hermano. Mi confianza es que el omnipotente testificará por mí. Escucha, aunque mi adversario me forme proceso, aunque mi adversario me lleve a juicio, es lo que está diciendo Job, mi confianza es que el omnipotente, esa palabra omnipotente en hebreo es el Shaddai. Mi confianza es que aunque el adversario me forme proceso, aunque el adversario me lleve a juicio, el Shaddai testificará por mí. Escúchame, hermano, Job tenía la fe para creer que a pesar y por encima de sus circunstancias, Dios tenía todo el poder y toda la autoridad sobre ellas. Él sabía por fe que nada, absolutamente nada, se había salido del control de el Shaddai, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Y eso lo lleva a tener durante todo el proceso de su quebrantamiento, hermano, una actitud correcta. Nunca le reclama a Dios, nunca lo maldice, al contrario, tiene una actitud de adoración. Jehová dio, Jehová quitó, dice Job, sea el nombre de Jehová bendito. Su esposa le dice: maldice a Dios y muérete, ¿verdad? Y dice: has hablado como una mujer insensata.
Y le pregunta a Job a la esposa, le dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios puras cosas buenas y no recibiremos de Dios las cosas malas? Lo que Job está diciendo es, no, tranquila. Aunque las cosas se vean terribles, aunque el panorama se vea catastrófico, el Shaddai, el Dios omnipotente, va a testificar, va a salir a mi favor, va a dar la cara, va a ser mi abogado. ¿Cómo se dice eso cuando te defiende un abogado? El abogado defensor, ¿verdad? Va a ser mi abogado defensor y va a salir en favor mío. La fe verdadera, hermano, cambia nuestras actitudes, produce reacciones correctas, obras que van de acuerdo con lo que predicamos, obras que van de acuerdo con lo que hablamos. Entonces, fíjate, en dos áreas. Número uno, cuando vemos a una persona con necesidad, yo puedo darte, ¿verdad? Yo te doy. A lo mejor no tengo dinero para darte, pero puedo darte un taquito. Puedo darte tortillitas con frijoles de las mismas que nosotros estamos comiendo, ¿verdad? O puedo darte una despensa, o puedo darte un dinero que sé que nunca va a regresar a mis manos. Por eso tienes que orar, ¿verdad? Señor, ¿cuánto le doy? Le voy a dar toda mi herencia, ¿verdad? Bueno, no seas insensato, ¿no? Pero ora y dile al Señor, Señor, ¿cuánto le doy? Y el Señor va a poner una cantidad en tu corazón. Y entonces dásela, sabiendo que no va a regresar por mano de esa persona, pero va a regresar porque a Dios tú no le puedes ganar a dadivoso. Amén. Y la segunda cosa, que tengo una actitud correcta de fe, de esperanza, de confianza, de paz en medio de mi situación difícil. ¿Por qué? Porque el omnipotente Dios Todopoderoso va a abogar por mí y está haciendo algo, aunque yo no lo veo en el momento, pero Dios está haciendo algo en medio de esta situación difícil. Amén, hermano. La segunda cosa que produce la fe, según Santiago, vuelve conmigo ahí a Santiago capítulo 2, por favor. Y fíjate el versículo 19 al 21, otra vez te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Dice Santiago, bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan, escucha, aterrorizados. Y luego dice Santiago en el verso 20, según la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas, pregunta Santiago en el verso 21, dice que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios, escucha, por sus acciones? Y luego la palabrita que viene a continuación es muy importante. ¿Cuándo? Por sus acciones. ¿Cuándo ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? La segunda cosa, hermano, que produce nuestra fe es obediencia. Dice Santiago, los demonios creen porque ven a Dios y le tienen terror y pánico, pero no les sirve de nada. ¿Por qué? Porque te voy a dar un secreto, hermano. Los demonios obedecen, entre comillas obedecen a Dios, pero obedecen a Dios por obligación. Los demonios obedecen a Dios porque no les queda de otra. Tienen que obedecer, pero los demonios no pueden ni quieren obedecer de todo corazón al Señor. Y una persona religiosa, hermano, fíjate, tiene fe, entre comillas, para creer en Dios, pero no le sirve de nada porque al final de cuentas, esa persona religiosa va a hacer lo que quiere y no lo que Dios pide. El grado de fe que tenemos está al mismo nivel de cómo obedecemos. Alguien dice, hermano, yo tengo una gran fe. Entonces también debes tener una gran obediencia. Porque si tú tienes una obediencia mínima a la palabra de Dios, entonces de ese tamaño también mínima es tu fe. El ejemplo que pone Santiago aquí es la obediencia de Abraham. Fíjate, no dice que fue justificado cuando creyó que la tierra iba a ser suya. No dice que Abraham fue justificado cuando oyó o creyó que iba a tener una gran descendencia. Dice Santiago, Abraham fue justificado cuando obedeció.
Y déjame decirte esto, hermano, y obedeció en algo sumamente radical y difícil: ofrecer a su propio hijo. A ese grado de obediencia en la vida de Abraham, ¿no? Algunos le dicen al Señor: Señor, yo te obedezco en todo, menos en esto que me estás pidiendo, ¿verdad? Señor, yo hago todo lo que me digas, ¿verdad? Menos esto que me estás diciendo que a través de tu palabra. Eso, Señor, no lo voy a hacer. Pues entonces realmente no eres obediente. Porque cuando de veras tenemos una gran fe, tenemos una gran obediencia. Y obedecemos a Dios sin vacilar. Abraham tomó a su hijo. Le dice el Señor: vas a tomar a tu hijo y no lo vas a ofrecer aquí afuera en el patio de tu casa. Vas a tomar a tu hijo y te lo vas a llevar al monte que yo te voy a decir dónde lo vas a ofrecer. Y el monte, hermano, Abraham no lo sabía en ese momento, pero el monte tardaba 3 días en llegar a ese lugar. Abraham, ¿no? Iba a tardar 3 días, aunque Abraham no lo sabía. Y Abraham dice: claro que sí. Y esa orden Dios se la da, yo creo que en la noche, porque dice que muy temprano en la mañana, 4 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, no lo sé, Abraham ya estaba poniendo la leña en el asno, ya estaba tomando a algunos criados, ya estaba tomando a su hijo, que no tenía 1 año, que no tenía 2 años, que no tenía 3 años, tenía entre 14 y 15 años, un muchacho. Y ya estaban saliendo porque vamos a ir a ofrecer sacrificio al Señor. Y todos dijeron: está bien. Y empezaron a caminar, ¿verdad? Y durante 3 días no hallaban el monte. Dios no le hablaba a Abraham, Dios no le decía nada. Y durante 3 días Abraham iba caminando. Y en esos 3 días, yo siempre les he dicho, hermanos, en esos 3 días tú y yo lo hubiéramos pensado mejor, ¿no? A lo mejor al principio por la emoción, es que estábamos en el culto, hermano, y Dios me habló, me dijo que sacrificara a mi hijo, y estábamos en avivamiento tan fervientes, tan gruesa se sentía la cosa, que sin dudarlo yo salí y le ofrecí a mi hijo, ¿verdad? Sí, el calor del ambiente, ¿no? Nos puede llevar a hacer cosas. Estábamos tan emocionados que alguien dijo: ¿cuántos van a dar a partir de ahora el diezmo? Y yo dije: amén, ¿no? Nunca lo doy, pero ese día, ese domingo, el avivamiento, la música, la unción, la presencia tan gruesa, ¿no? Y entonces yo dije: amén, sí, yo le voy a empezar a dar mis diezmos al Señor. Pero ahora ya es martes, hermano. Y como que ya lo pensé, ¿verdad? ¿Cuántos van a mandar para el misionero fulano de tal en el lugar fulano de tal? Y el domingo, en la emoción, en la pasión del culto, yo dije: amén, ¿verdad? Pero ahora ya que ha pasado una semana, hermano, y hago mis cuentas y mis cálculos y cuánto gano, como que ya no mucho me estoy animando a mandarle al misionero, ¿no? Porque así somos. En la emoción decimos: sí, Señor, te voy a ser obediente. Y después, y Abraham, hermano, esa noche dijo: sí, Señor, claro que sí, te ofrezco a mi hijo, ¿cómo no? Y luego agarró el asno, agarró la leña, agarró a los criados, agarró al hijo, y empezaron a caminar por 3 días. Y para el primero, segundo día, yo creo que Abraham iba pensando, iba diciendo: híjoles, ¿qué le prometí? ¿En qué me metí para ser obediente? Le voy a dar a mi hijo, lo voy a matar, lo voy a sacrificar para Dios. Y su hijo atrás iba diciéndole: papi, yo te quiero mucho, te amo, ¿verdad? Ahora que sea grande, papi, voy a ser ingeniero, ¿verdad? Y le voy a echar muchas ganas, y cuando ya tenga dinero te voy a llevar a ti y a mi mamá a París, ¿verdad? Y les voy a dar un viaje que ustedes se merecen, ¿no? Más peor la cosa, ¿no? Pero a mí me sorprende de Abraham que nunca quita el dedo del renglón en su obediencia. Cuando llegan al lugar después de 3 días y suben al cerro, él y su hijo solamente, los criados se quedan abajo, ¿verdad? Abraham está dispuesto, bueno, lo amarra, ¿no? Lo amarra, lo pone como sacrificio, y cuando está con el cuchillo levantado y lo va a soltar sobre el cuello de David, ¿no? Digo, de David, no, de su hijo Isaac. Cuando está ahí a punto de hacerlo, Dios le habla y dice: no, 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 detente. Ya vi que me amas más a mí que a tu hijo. ¿Por qué? ¿En qué lo notó Dios? En su obediencia.
Porque escucha, hermano, porque después en Hebreos, no vayas ahí, pero en Hebreos en el capítulo 11, en el verso 19, dice que Abraham creía que el Shaddai, otra vez la palabrita, el Dios omnipotente, era poderoso para aún levantar de entre los muertos a su hijo. O sea, Abraham tenía la fe para creer, yo mato a este joven y Dios aquí mismo lo levanta. Dios aquí mismo lo resucita. Esa es mi fe. Por eso esa fe tan grande es lo que me lleva a tener una obediencia grande para Dios. Dios te dice, suelta esta cosa, ¿verdad? Lo que sea que quieras poner de ejemplo, ¿verdad? Suelta esto que estás agarrando y que estás tomando con toda tu fuerza, ¿verdad? Puede ser una persona, puede ser un trabajo, puede ser una circunstancia, y Dios te habla y te dice, suéltalo, y tú dices, no, Señor, esto es el amor de mi vida, este es el trabajo, ¿verdad? Esta es la persona, esto es lo que yo necesito tener en mis manos, y dice Dios, suéltalo, porque si tú sueltas esto, yo te voy a dar esto otro que es más grande, de más bendición. Y si tú tuvieras fe, hermano, grande, tú dirías, claro que sí, Señor. Lo suelto porque al final de cuentas yo sé que lo que me espera es algo muchísimo mejor. Abraham soltó a su hijo y cuando lo soltó, Dios le dijo, ya sé que me amas más a mí que a tu hijo, yo te voy a dar una descendencia como las estrellas del cielo y te voy a dar una descendencia como la arena del mar. Tu hijo no es nada en comparación a toda la gente, a toda la multitud que tú vas a tener de descendencia. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Job dice, ahí en Job no vayas, pero en el capítulo 13, en el versículo 15 dice, aunque él me mate, yo en él esperaré. Esa es mi fe. Aunque me muera, de todas maneras, voy a llegar a su presencia y le voy a decir, Señor, pero yo en ti esperé hasta el último minuto, ¿verdad? Y si Dios me quita esta vida que es tan hermosa, tan apasionante, tan buena para mí, y la suelto y le digo, sí, Señor, aquí está mi vida, Dios tiene algo más grande para mí, que es la eternidad. Y la eternidad no se compara en nada con esta vida que según yo para mí es increíblemente valiosa y buena y hermosa. Esa es mi fe. Y mi fe está al mismo nivel que mi obediencia. Déjame decirte, hermano, una fe muerta, una fe hueca, una fe vacía, una fe religiosa nunca produce obediencia. La fe de Abraham se perfeccionó cuando demostró ser obediente. Ahí en Santiago, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 2, en el verso 22, ahí dice que la fe de Abraham se perfeccionó cuando fue obediente. De nada sirve decir que tenemos fe, pero somos obstinados en el pecado. De nada sirve decir que tenemos fe si endurecemos nuestro corazón y no doblamos nuestra cerviz para no obedecer. La fe de Abraham, vuelvo a repetirlo, se perfeccionó por sus obras. Nuestra fe se va perfeccionando cada día conforme vamos siendo obedientes a Dios. Cada que tú obedeces al Señor, y a veces puede ser que lo estás obedeciendo en cosas muy insignificantes o que parecieran insignificantes, ¿verdad? Pero cada vez que tú obedeces al Señor, escúchame, tu fe se perfecciona, tu obediencia crece, pero tu fe también crece junto con tu obediencia. Y la tercera cosa que dice Santiago, ahí en Santiago capítulo 2, en el verso 25, te lo leo otra vez en la Nueva Traducción Viviente, dice Rahab, la prostituta, es otro ejemplo, dice Santiago, fue declarada justa ante Dios, escucha, por sus acciones. No por otra cosa, dice por sus acciones. Cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Entonces, número 3, la fe también produce esperanza
y confianza. Si tenemos fe, entonces demostramos confianza y esperanza en lo que Él ha prometido en su palabra. ¿Por qué? Porque le creemos. Rahab no tenía ninguna esperanza de ninguna manera. Viviendo en Jericó y siendo habitante de Jericó, estaba en el rango más bajo de toda la sociedad. Era prostituta, hermano, y no tenía ninguna esperanza de sobresalir. Ahora, y delante de los invasores, que era el pueblo de Israel, ¿verdad? Ella y todos estaban condenados a muerte. El Espíritu Santo la lleva a tener fe en un Dios bueno, en un Dios misericordioso, y entonces en esa fe ella hace tres cosas. Fíjate, recibe a los espías, los esconde y los ayuda a escapar. Número 2, les predica a sus familiares para que entren bajo su techo. Y número 3, cuelga el cordón de grana esperando la salvación. ¿Por qué? Porque Rahab tenía fe y esperanza que Dios a mí me va a salvar. Su fe no solo consistía en acciones, sino en la esperanza y en la confianza de que Dios era verdadero y que ella podía estar segura en Él. Escúchame, hermano, sin importar lo que vemos con nuestros ojos naturales, sin importar si la tormenta se calma o se pone peor, nuestra fe nos debe llevar a confiar y a estar seguros en el Señor. No tenemos temor porque confiamos en el amor de Dios. No nos volvemos a la depresión porque nuestra esperanza está en el Señor. Nuestras fuerzas están en Él. Y por encima de lo que pueda venir, nosotros le creemos a Dios y a lo que dice su palabra. La conclusión a la que llega Santiago la vemos ahí en el capítulo 2, en el versículo 26. Fíjate, dice Santiago: así como el cuerpo sin alimento está muerto, así también la fe, escucha, sin buenas acciones, sin obras, está muerta. La conclusión de Santiago es que si nuestra fe no produce buenas acciones, entonces está muerta, no sirve de nada. Si no tenemos obras producto de nuestra fe, entonces estamos muertos espiritualmente. Nuestra fe debe producir, número 1, acciones y actitudes correctas. Número 2, obediencia. Número 3, esperanza y confianza. La fe debe demostrarse con buenas acciones en todo momento de nuestra vida, pero debe ser más manifiesta en estas tres áreas: en los tiempos críticos, en los tiempos de tribulación, en los tiempos de problemas. En los momentos difíciles donde demostramos, hermano, ahí en los tiempos difíciles demostramos que tenemos fe en un Dios que es fiel, que es todopoderoso, que es el Shaddai y que siempre cumple su palabra para nuestras vidas. ¿Cuántos quieren aumentar su fe? ¿Cuántos quieren decirle al Señor: Señor, yo quiero ser obediente? Yo quiero demostrar mi fe con esperanza y confianza. Yo quiero demostrar mi fe con acciones y actitudes correctas que te den gloria y que te den honra a ti. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Sí? ¿Nos podemos poner de pie en esta mañana? Y podemos decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Sí, inclina tu rostro si quieres hacerlo y dile al Señor conmigo: Padre, aquí estamos. No solamente declaramos que tenemos fe, queremos vivir de acuerdo a esa fe que decimos tener, Señor. Queremos vivir, Padre, dando ejemplo, dando resultados en nuestra fe, con acciones, con actitudes correctas, con obediencia, con esperanza, con confianza en el nombre de Cristo Jesús. Queremos andar y queremos caminar en la fe, Señor, de que tú verdaderamente eres Dios omnipotente, eres el Shaddai, que cambia, transforma, toca, renueva nuestras vidas, Señor, y que nuestras vidas dan ejemplo, Señor, de la fe que nosotros hablamos o de la fe que nosotros tenemos en el nombre de Cristo Jesús. Aquí estamos, Señor. Transforma nuestra vida, transforma nuestra fe, Señor. Aumenta Padre Celestial, y que aumenten también las actitudes, la obediencia, la esperanza, la confianza, Señor.
en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Declaramos que tú eres bueno, Señor. Y declaramos, Señor, que nuestra vida depende de ti y que nosotros confiamos en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.